Ah, ya me dijo Carlos dónde está el apagador, a ver si lo logro. Hola, buenas noches. Vamos a dar un minutito más porque estamos viendo que se están conectando para darles oportunidad y iniciamos. Hola, Rubí. Hola, Miriam. Sí, qué buena idea. Mientras iniciamos, en el chat, si quieren presentarse y decir de dónde vienen. Bienvenidas a las que se están presentando. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar. Em, hola, Victoria. Hola, Buenas, Karina. buenas Noches. noches a todas, a todos, a todes. Soy Karina Gutiérrez. Soy la directora del área de innovación educativa para la sostenibilidad de la Universidad del Medio Ambiente. Y desde mi área les doy la más cordial bienvenida a esta clase magistral, que, bueno, ahorita justo estábamos pensando qué son las reflexiones, qué son las necesarias en la actualidad para pensar en pues resignificar la educación y hacernos preguntas de ahora para qué la educación y qué es lo que necesitamos considerar los que estamos diseñando o al menos los que estamos preocupados por entrarle a estas reflexiones, porque somos madres, somos padres, somos docentes, ¿no? Pero sobre todo somos seres humanos que estamos ahorita, bueno, pues preocupados, pero también entusiasmados por resignificar espacios donde sucede la educación. Y para eso, mi área invitó a Victoria Aro, que es la rectora de la Universidad del Medio Ambiente, que además de dirigir la universidad, es una especialista en innovación educativa, para que compartiera hoy con ustedes, pues, cuáles son las habilidades que creemos, las habilidades del siglo XXI que creemos que son necesarias para incluir a nuestros diseños de formación de niños, de jóvenes, bueno, y también de adultos, ¿no? Y que nos sirven para resignificar la educación en este momento que es muy pertinente. Entonces, durante la siguiente hora y cuarto aproximadamente, vamos a estar conversando y reflexionando con Victoria respecto a estas habilidades y bueno, espero que la disfruten y que puedan aprender de esta sesión. Bueno, antes de darle la palabra a Victoria, también quiero nada más hacerles la anotación de que ustedes pueden ver que hay un chat y hay preguntas y respuestas.
En el chat nos gustaría que fueran comentando lo que les entusiasme y en preguntas y respuestas nos vayan pues ahí externando dudas sobre el contenido, sobre preguntas puntuales, sobre bibliografía, lo que ustedes quieran. Y también en preguntas a Victoria, que ella estará revisando y estaremos abordando. Entonces, bueno, pues nada, otra vez bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Victoria, bienvenida. Gracias por compartir con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Karina, y buenas noches a todos. También les quería decir que en preguntas y respuestas, si les surgen dudas sobre la UMA, o sea, sobre lo que estoy diciendo o sobre la UMA, pónganlas ahí y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Karina y hay un par de personas más que pueden, que van a estar atentas a poderles contestar. Y bueno, pues la plática de hoy, la presentación de hoy es alrededor de la innovación educativa para el siglo XXI. En la Universidad del Medio Ambiente llevamos 10 años en la investigación de cuáles son los procesos de aprendizaje que son pertinentes para acompañar el desarrollo y la evolución de agentes de cambio socioambientales. Para eso nos referimos, o por esta frase, agentes de cambios socioambientales, nos referimos a personas que tienen una agencia fuerte, es decir, que tienen ganas de hacer cosas, que no están conformes con cómo están las cosas y las quieren cambiar, de ahí la palabra agencia de cambio, también en la UMA después nos llamamos los inconformes activos. Y específicamente en la Universidad del Medio Ambiente, el tipo de acción o de agencia que estamos buscando hacer colaborativamente y desarrollar es la agencia socioambiental. Entonces, hoy vamos a hablar de el proceso de aprendizaje más allá de lo socioambiental, más allá de la agencia de cambio, es decir, esta pregunta amplia alrededor de cuál es la innovación educativa que parece pertinente y emocionante para el futuro que viene, en donde algunas cosas se ven muy emocionantes y otras no tanto, pero que está en mucho en nuestro contexto el todavía pintar algunos rumbos. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para empezar. La innovación en la educación para el siglo XXI. Entonces, si vamos a hablar de la innovación en la educación, pues vale la pena empezar por qué queremos cambiar, digamos, de la educación tradicional. Por tradicional, sin que profundicemos demasiado en ello, me refiero un poco a lo que ven ahí en las imágenes, ¿no? Lo que vemos como el modelo extendido. Y me gustaría invitarles a que se tomen un momento para recordar su experiencia universitaria y escolar en general y que puedan identificar 3 características que no les gustan del sistema educativo tradicional y que piensen por qué no les gustan. Entonces, nos vamos a tomar este momentito para esta reflexión. Si pueden, tal vez algunos les sea más fácil si cierran los ojos o de verdad tratan de regresar, dense este momento, este regalo de regresar a su memoria y de recordar cómo fue su vida universitaria, cómo fue su experiencia escolar y tratar de recoger en esa memoria 3 cosas que no les gustan, pero que no les gustan porque ustedes las vivieron, no intelectualmente o conceptualmente en este momento. Sé que muchos de ustedes seguramente están profundizando en procesos de aprendizaje y educación y por eso están en esta plática, pero la idea aquí es conectarnos con nuestra propia experiencia. Y les voy a dar un minuto para que traten de identificar estas características y después vamos a abrir el micrófono para que algunos nos compartan estas 3 características que vengan de su experiencia. Entonces vamos a darnos un momentito para reflexionarlo.
Si a alguien le gustaría compartir una, dos o tres características, las que hayan identificado, por favor, escriban, tienen una función abajo en el menú donde pueden alzar la mano, alcen la mano para que les abramos el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Carla. ¿Cómo estás? No sé Muy si bien, puedes muchas prender gracias. tu cámara para que te veamos. No, discúlpeme, pero estoy desde una PC y no tengo cámara. Entonces, No, tranquila, no te preocupes. Bueno, nada más algunas reglas del juego. Durante esta presentación los voy a invitar en varias ocasiones a que compartan sus puntos de vista. Entonces, les quiero pedir que intenten ser, no que intenten, que sean breves. Estamos pensando en intervenciones que sean entre 1 o 2 minutos máximo, de manera que si están llegando a los 2 minutos, les voy a hacer así, que quiere decir, por favor, aterriza tus ideas para que podamos tener oportunidad de escuchar a varios. Entonces, nada más les quiero pedir el permiso en general, y ahorita a ti, Carla, en particular, que si se están pasando de los 2 minutos, me den oportunidad de hacerles esta señal y que no se sientan interrumpidos en lo más mínimo de forma personal. Es nada más para que podamos tener una interacción entre todos. Si sí, les de parece bien acuerdo. y si te parece bien, Carla. No, sí, Gracias. claro que sí. Seré muy Compárteles. breve. Yo me gradué hace 20 años y algo que no me gustaba era que algunos maestros o profesores no permitían el disenso. Entonces, o lo tomaba, o la actitud que tenían al respecto, pues era difícil, ¿no? O a veces hasta ridiculizaban la propuesta o el comentario. Entonces, bueno, eso es por mi parte. Importantísima. Muchas gracias, Carla. Ana. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, buenas noches, Ana. Buenas noches. No veo cómo prender la cámara. Bueno, yo les quiero compartir, para mí una de las cosas que no me gustaban también era como dice Carla, si no tenías la opinión que tenía el maestro, básicamente te cancelaba lo que tú querías opinar, o a la hora de presentar un examen, si no explicabas tal cual como venía en la teoría, tu respuesta estaba mal. Entonces, eso para mí, por ejemplo, me fue muy difícil porque la memorización no es mi fuerte. Para mí, comprender y aterrizar los conceptos son súper fundamentales. Entonces, eso era lo que no me gustaba en la escuela. Segura que muchos nos identificamos con esa experiencia de la terrible memorización. Muchísimas gracias, Ana. ¿Alguien más que quisiera compartir? Hola, Lourdes. Hola, yo terminé la carrera hace 30 años, ya mucho tiempo, y lo que más me hacía sufrir era la tiranía de los profesores, la memorización de los conceptos, y que era obligatoria, y la mala evaluación. Sufría yo por exámenes que ellos solamente copiaban generación tras generación y que yo sentía que no evaluaban mi aprendizaje. Pero ahora que soy docente del bachillerato y me doy cuenta que las cosas han cambiado, pero no totalmente. Puedo decir que en un 50% los maestros siguen igual. Gracias. Gracias, Lourdes. Santiago. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo cuando estudié en la universidad me enfrenté, yo soy historiador y tenía muchos maestros que pedían el modelo tradicionalista que es aprenderse muchos datos, que lógicamente en mi carrera es necesario,
pero también veía que los maestros tenían miedo a la innovación, a nuevos documentos, a nueva información que iba saliendo. Estudié yo hace 12 años historia y no existía tanto el internet como hoy, pero había muchos libros y mucha información interesante, pero los maestros seguían con cosas de los años 70, de los años 80, cosas que ya habían pasado, y tenían miedo a que se innovara en nuevos materiales. Y esa ha sido mi experiencia, y ahora yo como maestro trato de no repetir eso, aunque el propio modelo, el sistema, obliga a uno como docente a hacerlo, desgraciadamente. Gracias. Gracias a ti, Santiago. Tal vez una intervención más. Y me parece nada más que hacer un breve comentario con lo que dice Santiago, ¿no? Porque particularmente con la historia es muy dramático que esta experiencia que tuvimos muchísimos, en vez de que nos hayamos relacionado con la historia como exploradores, bajo una pregunta de, en realidad no estamos seguros de lo que pasó, hay distintas versiones, el aprender la historia pensando que hay una sola versión, que esto es lo que es, y entonces en realidad pocos llegan como Santiago a quiero estudiar historia, ¿no? Porque parece algo como aburridísimo en donde no hay nada que averiguar y a la hora de la hora pues uno se da cuenta que hay todo que averiguar, ¿no? Entonces a mí me parece de los ejemplos más claros respecto a la disfuncionalidad de muchos de los procesos educativos que hemos vivido. Pues gracias, Santiago, por esa inspiración. Y Laura, buenas noches. Igual y le puedes quitar estás en mute, Laura, no sé si puedes quitarlo. Eso, gracias. Hola, buenas noches a todos. Gracias. No veo mi pantalla, pero aquí estoy. Estoy desde Rosarito, Baja California, y creo que de las cosas que más resentí ahora que trabajo en una escuela y lo puedo hacer con los alumnos es esa imperiosa necesidad de hacer viajes vinculados, de salir del aula, de que el aula se convirtiera en el mundo entero. Yo también me gradué pues hace más de 20 años de universidad y creo que el confinamiento dentro del aula pues era lo que conocíamos, ¿no? Era lo que aprendimos y cómo lo aprendimos y creo que eso era lo que menos me gustaba, las cuatro paredes del aula. Exploradora nata. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Gracias a todos los que compartieron. Y sí, efectivamente, pues creo que todos resonamos con estas características. En la UMA nos hemos concentrado en una cierta lista de cosas que quisiéramos cambiar, que nos parece que hay que innovar y que trascender. Y todas de alguna manera las mencionaron ustedes, ¿no? La primera tiene que ver con la fragmentación del conocimiento, es decir, esta idea que aquí es química, aquí es matemáticas, aquí es historia, y nadie nos enseña ni nos hace experimentar cómo se relacionan las cosas, cómo se relacionan las disciplinas, como si en la realidad las cosas vinieran con su etiqueta de yo soy química y yo soy matemáticas. Y pues salimos poco entrenados de este tipo de procesos fragmentados para poder relacionar fenómenos y para poder hacer sentido más sistémico, más integral de lo que está pasando en la realidad. Y esto tiene mucho que ver con este proceso de que no haya disenso y de que no haya más que repetición y memorización. Pero tiene su profundidad aparte, ¿no? Porque podríamos tener procesos increíblemente críticos y autónomos dentro de cada una de las materias, y eso no implicaría que tuviéramos espacios para relacionarlas. Y no estoy ni siquiera hablando de temas de interdisciplinariedad o multidisciplinariedad, estoy hablando de algo todavía más sencillo, simple y sencillamente el poder relacionar las materias y los conocimientos. Una segunda característica que varios mencionaron es la jerarquización, esta idea de que el profesor es la autoridad y es una autoridad inamovible que no se puede cuestionar.
nosotros pensamos que una característica importante a romper es esta idea de que en realidad todos somos expertos, por lo menos en nuestra vida. No importa que seas un niño chico, un adolescente, el profesor de entrada o la profesora también está aprendiendo, todos estamos aprendiendo, y en ese sentido no hay jerarquización. Por supuesto hay una jerarquización de responsabilidad y de roles, pero no en términos de una total autoridad absoluta en todos los campos de la vida. Otra característica que nos preocupa es la superficialidad, en el sentido de que si todo es conceptual, si nada se experimenta, si nada se pone en práctica, entonces pues el conocimiento pues no dura ni 5 minutos en la cabeza. Se vuelve muy superficial, se te olvida. Si todo lo que estás haciendo es memorizar, como dijeron varios, si todo me lo estoy memorizando, pues ¿cuánto dura la memorización? Todos lo sabemos. Te dura para el día del examen, lo que éramos súper matados y nos gustaba sacarnos 10, nos memorizábamos todos, sacábamos 10 y para la mañana siguiente pues cassette borrado. La falta de agencia es una característica muy importante que tiene que ver con que la educación no fomente el que tú te ocupes de tu aprendizaje. Alguien más te lo dirige, alguien más te dice qué tienes que aprender, por qué lo tienes que aprender y cómo lo tienes que aprender. Y a ti nadie te pregunta y tú nunca tienes, por lo tanto, que desarrollar tu propia agencia. Y por lo tanto, cuando sales de la escuela, te cuesta muchísimo trabajo aprender solito. La individualidad. En general, el proceso tradicional está, como vemos en las fotos, cada quien está por su lado. Si acaso de vez en cuando haces un trabajo de equipo, pero no es realmente colaborativo, porque ¿a poco no? Lo común es que el trabajo de equipo es saber cómo nos dividimos el trabajo y cada quien hace un pedazo y luego pegamos todas las cosas, ¿no? Desde que éramos más chicos y nos tocó hacerlo en pluma y lápiz hasta que ya les tocó la era digital, ese es el típico proceso de equipo. O sea, no hay habilidades de colaboración reales. Y finalmente, la ausencia del desarrollo personal. Es decir, la escuela, la universidad es para desarrollar habilidades profesionales o de conocimiento, pero no para conocerte a ti mismo. Eso es de la casa, eso es de tu espacio espiritual o familiar, pero no de la escuela, lo cual pues pensamos que es una lástima porque la escuela es donde estás desarrollando tus habilidades sociales. Y entonces hay esta especie de proceso muy coartado en donde por un lado estás aprendiendo cosas que no directamente te sirven para tu experiencia que estás teniendo cotidiana todos los días, que tiene que ver contigo mismo, descubriéndote y desarrollando relaciones con los demás. Estas 6 características, por supuesto la lista puede ser mucho más larga, pero son las que en la UMA hemos identificado como las principales, que vale la pena seriamente cuestionar y abordar en cualquier proceso educativo que pretenda ser innovador. Y a partir de aquí, con este contexto, me gustaría entonces ya entrar a cómo depende a visitar un poco marcos teóricos alrededor de qué quiere decir la innovación educativa. Entonces, lo primero es esta idea de que el modelo educativo depende de nuestra relación con el aprendizaje. Y me gustaría hacer una encuesta rápida alrededor de un par de preguntas para ver cómo está el grupo alrededor de estas ideas. Eunice, no sé si nos puedas compartir. Muchísimas gracias. Entonces, ustedes pueden escoger una de estas 2 respuestas. ¿Cuál de estas afirmaciones consideras que es la verdadera? Por favor, nada más elijan una y vamos a ver cómo vota el grupo. La primera es, nacemos con la inteligencia que tenemos toda la vida. Y la segunda es, nuestra inteligencia cambia toda la vida. Entonces, la primera tiene que ver con una percepción de que nacemos con una cierta inteligencia y con esa nos quedamos, y la otra es que cambia. ¿Qué opinan? Vamos a darnos 15 segundos para contestar. Entonces, el 95% opina que la inteligencia cambia toda la vida y el 5% opina que nacemos con la inteligencia que tenemos. Entonces, bueno, pues claramente en este grupo la gran mayoría tiene ese paradigma, pero en realidad son 2 paradigmas y justo lo que quisiera es que exploráramos un poquito los 2. En todo caso, me da muchísimo gusto que la gran mayoría esté en el segundo, que es el que parece
que tiene más fundamento. Ahorita lo vamos a ver para las dos personas que no tenían esa idea, a ver qué les parece este discurso que vamos a presentarles. Pero esto es rarísimo. O sea, si en realidad esto lo preguntáramos a personas normales, no a las que son unas enamoradas de la educación como ustedes, en general más bien lo que se considera es que uno nace con una cierta inteligencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de dos tipos de modelos mentales, el modelo de la inteligencia fija y el modelo de la inteligencia flexible. El modelo educativo depende en cuál de estos dos modelos nos pongamos. Es decir, depende de si pensamos o no que la inteligencia es modificable. Ese es el meollo del asunto. Si asumimos que la inteligencia es inmodificable desde el nacimiento, entonces el fin del proceso pedagógico es cambiar la información del estudiante. No tiene nada que ver con su inteligencia, tiene que ver con el conocimiento. Sin embargo, lo que sabemos ahora es que la inmodificabilidad no tiene un fundamento científico, porque hemos aprendido que el cerebro es increíblemente plástico, increíblemente flexible hasta el último día que estás vivo, ¿no? Entonces, continuamente nuestra estructura cognitiva está modificándose. Esta idea es lo que llamamos la teoría de la modificabilidad de la inteligencia. Y cuando se asume que la inteligencia es modificable, entonces el fin del proceso pedagógico es distinto, porque si estamos conscientes de que lo que va a cambiar no es solo lo que sabemos, sino cómo aprendemos y cómo sabemos, es decir, nuestra estructura cognitiva, entonces el proceso de aprendizaje no tiene o no es tan interesante solo hablar de cómo tienes conocimiento, sino qué pasa con esa estructura. Y tenemos un montón de evidencia en la neurociencia alrededor de que la inteligencia es totalmente modificable. Incluso hay experimentos interesantísimos con niños pequeños que por un problema de nacimiento tienen que perder un pedazo de cerebro a través de lobotomías, y resulta que con una gran velocidad las funciones de la parte del cerebro que perdieron se regeneran en la otra parte del cerebro. Es una cosa realmente increíble. Sin embargo, yo les decía que esta idea de pensar que la inteligencia es modificable es algo raro. Por ejemplo, las pruebas de coeficiente intelectual, el famoso IQ, parten de un modelo mental de inteligencia fija. De hecho, lo que están midiendo es tu inteligencia fija con la que naces. Y todavía muchísimas personas están haciendo este tipo de pruebas y todavía se habla de ellas como si tuvieran algún fundamento, y en realidad no tienen ningún fundamento científico, no tiene ningún sentido medir una inteligencia que se supone que es tu coeficiente con el que naces y con el que te mueres. La inteligencia se está modificando todo el tiempo. En realidad, este tipo de pruebas están midiendo otras cosas. Están midiendo conocimientos, están midiendo habilidades que muchas veces son incluso hasta culturales, pero es básicamente un fraude desde el punto de vista científico el que estén planteando que es posible medir un coeficiente de inteligencia. Así que si cambiamos de paradigma, si nos movemos del paradigma de que la inteligencia no es modificable al paradigma de que sí es modificable, entonces pasamos de la idea de llenarnos de información, de que el fin de la educación es la acumulación del conocimiento, a el paradigma de que el fin de la educación es desarrollar nuestra habilidad cognitiva y no en sí tan importantemente la acumulación del conocimiento. Eso es, digamos, un efecto secundario. Una manera de ponerlo es que pasamos de llenar el cuenco a encender la llama, ¿no? De llenarnos de información a llenarnos de curiosidad. ¿Cómo sería la educación si tuviera como fin el desarrollo de nuestra estructura cognitiva? Sería bien distinto, no pasaría nada de lo que dijimos, no estaríamos memorizando, no estaríamos teniendo miedo a la innovación, no estaríamos llenos de datos, no tendríamos tiranía, porque estaríamos realmente buscando el desarrollo de nuestras habilidades de conocimiento. Y otra cosa que sucedería es que empezaría por reconocer que de entrada tenemos
muchos distintos tipos de inteligencia y que no existe tal cosa como la inteligencia, sino, por ejemplo, en algunos hay distintos modelos que plantean distintas categorías de inteligencias, pero este es uno muy conocido de Howard Gardner que plantea 8 tipos de inteligencias. La lingüística, la lógico-matemática, la sinestética, la interpersonal, la musical, la visual, la intrapersonal y la naturalista. Y es cierto, por supuesto, que por nuestras condiciones de vida, por cómo estuvo nuestro contexto de infancia, podemos llegar, por ejemplo, a la secundaria, a la preparatoria o a la universidad con algunas inteligencias más desarrolladas que otras. Por eso no quiere decir que no podemos desarrollar cualquiera. Estas ideas como, no, yo soy malísimo para las matemáticas, eso no se me da, nunca voy a poder ser bueno, o yo soy malísimo para bailar o para la música, eso no se me da, no es mi talento, casi no nací con esa inteligencia. Eso en realidad no tiene un fundamento. Todos podemos desarrollar todas las inteligencias independientemente de que tengamos más desarrolladas unas que otras en el momento que queremos desarrollarlas. Y ahora les quiero preguntar a ustedes, si consideramos que la inteligencia es modificable y además múltiple, ¿qué características específicas consideran ustedes que debería tener la educación? Es decir, una educación que considere estas dos cosas, modificabilidad y multiplicidad. Me encantaría si nos pudieran compartir un par de características, los que quieran, que en su opinión están tomando en cuenta la modificabilidad y la multiplicidad. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bueno, sin duda lo que yo pienso primero es como en lo rizomático, ¿no? La concepción del aprendizaje que está de por medio de la educación tendría que no ser lineal, sino ser multilineal, ¿no? Para ir en distintas direcciones y eso representa pues, cierta complejidad y cierto caos, pide como más complejidad en cuanto al manejo, ¿no? Y por supuesto se necesita tener el pensamiento activo, creativo y crítico para estar mirando y expresando y apuntando desde y hacia distintas perspectivas. Muchas gracias, Miguel. Sí, justo el tener diferentes perspectivas es lo que reconoce lo múltiple, y el pensamiento crítico es crucial para realmente estar ayudando a esa modificabilidad. De acuerdo. Santiago. Pues desde mi punto de vista, si la educación fuera así en México, en mi caso, en mi materia, la capacidad de no llevar un libro de texto, sino que el docente pueda proponer una variedad de textos para que el alumno pueda escoger y seleccionar y él ir creando una perspectiva, una opinión, pero basada en diferentes fuentes de información, no solamente en una. Y eso es el problema de la historia, que solamente creen que una sola fuente es la verdad y no es así. Y hoy me pasó en un proyecto que me dejó muy, muy enamorado de la idea que les dejé a los alumnos y creo que funcionó, que ellos vean que pueden buscar en otras fuentes de información y no nada más en esa. Pero eso es algo que yo propuse y que posiblemente para algunas escuelas no sea lo correcto desde su punto de vista. Gracias. Gracias a ti, Santiago. ¿Alguien más que quiera compartir? Estoy viendo que Julien escribió flexible, adaptable, situacional. Son 3 características muy importantes. Y bueno, arriba estoy viendo que África escribió, no todo era malo del sistema tradicional, sin duda, ¿no? Tampoco hay que, como decimos en México, no se trata de tirar el niño con todo y la bañera, nada más el agua sucia. Pero bueno, el no tomar en cuenta la modificabilidad y el no tomar en cuenta la multiplicidad de inteligencias, definitivamente se va con el jabón no biodegradable que ya no queremos. Que se puede desarrollar desde la infancia, personalizado, conocer a los alumnos, que se considere la diferenciación. Eso es bien importante, ¿cierto? Porque cuando hablamos de que
tenemos una inteligencia que se va a modificar, entonces, como ahorita contaba Santiago, que se le sintió esa emoción, ¿no? De cuando uno como profesor le atina, ¿no? Porque muchas veces pues, no le atinamos, pero cuando le atinas a un proceso que sí entusiasma a los estudiantes y que sí ves que les sirve, es muy, muy grato. Pero cuando ves que se desarrollan, que su inteligencia se desarrolló, no solo que adquirieron conocimientos, sino que después de tu clase, ¿no? De un semestre, de un año, son más críticos, pueden conectar más las cosas, pueden diferenciar. Todo eso es doblemente más grato que nada más saber que tienen los conocimientos básicos, digamos, a nivel datos. Y el tema con esto que mencionaba Ana respecto a la diferenciación es que no solo tiene que ver con la diferenciación del contenido, que eso es bien importante para la modificabilidad de la inteligencia, como decía Santiago. O sea, si no puedo comparar, si no puedo hacer analogías, si no puedo hacer discernimientos, si no puedo hacer, en fin, todo tipo de preguntas, si no me puedo hacer preguntas, entonces, pues, mi estructura cognitiva, pues, se va rigidizando, se va haciendo poco flexible. Entonces, es muy importante la diferenciación en ese sentido. Pero esa es solo la diferenciación del contenido. Hay que considerar también la diferenciación sobre el proceso. Es decir, hay estudiantes que aprenden mejor haciendo cosas, otros que aprenden mejor con cosas visuales, otros con textos. Entonces, ¿qué tal que no solo dejamos diferentes textos, sino que dejamos textos más el video, más haz un dibujo, más, y vamos explorando las diferentes posibilidades? A uno les decimos, a ver, si quieres hacer un PowerPoint, si no hace una representación teatral de esto, si no escribe un cuento, si no hace un análisis, en fin, podemos también empezar a jugar con la diversidad de procesos que hay, reconociendo que hay distintas inteligencias, y hay veces que lo que hay que hacer es que el que no le gusta hacer representaciones teatrales las haga para que empiece a desarrollar esa inteligencia del espacio y de la comunicación interpersonal, y que quien no le guste hacer investigaciones científicas las haga, ¿no? Para que también desarrolle ese tipo de inteligencia lógico-matemática. La libertad del pensamiento, permitir conocer conocer del alumno y no imponer conocimiento, respetar el desarrollo del individuo y la diversidad de inteligencia. Eso es bien lindo, ¿no? Como docente, estar atento y sensible a cuáles son las inteligencias que una persona tiene más desarrolladas y ayudarle a que desarrolle las que no tiene. Es una sensibilidad doble. Es decir, mira, este estudiante es una persona que si no aprende con otros, no puede aprender, necesita el aprendizaje social, eso es lo que se le facilita, ¿no? Entonces, el reconocerlo, el hacerlo, el ayudar a esta persona, a este estudiante a que lo vea, es muy importante, pero también a que explore, oye, siempre quieres aprender con otros, a ver, ¿cómo podrías aprender solo? ¿No? Si eso te cuesta trabajo, o sea, también ayudar a desarrollar las que no están desarrolladas con esta visión que al final las 8 inteligencias están en nuestro poder desarrollarlas. Énfasis en los sentidos, inclusión e inteligencia emocional. Por ejemplo, ¿no? El tema de la inteligencia emocional y todo lo que tiene que ver con las emociones, que a veces cae en la cajita del desarrollo personal, que esto no se ve en la escuela, fuera de el código de disciplina, ¿no? Y en cambio la inteligencia emocional es efectivamente toda una capacidad, toda una habilidad en relación a cómo nos relacionamos con las emociones, que implica procesos de cuestionamiento, procesos de identificación. Así que nada más con estas dos cositas, con poner la modificabilidad y la multiplicidad, ya hay, como acabamos de ver ahorita con sus comentarios, pues una infinidad de ocurrencias que podemos tener alrededor de qué querría decir innovar. Innovar en el sentido de poner algo nuevo, algo que no estaba ahí antes. Porque no consideré la modificabilidad, porque no consideré la multiplicidad. ¿Qué puedo hacer diferente? Entonces, nuestra primera invitación en esta plática es que consideremos estas dos cosas. Y aunque seamos alguien que lo hemos considerado siempre, por ejemplo, hablo por mí misma, hoy terminando de preparar esta presentación, me hice la pregunta a mí y dije, ¿hace cuánto que no me hago esto? O sea, ¿hace cuánto que no estoy consciente del tema de la multiplicidad? ¿Qué procesos múltiples estoy buscando? ¿No? Entonces, aunque sea alguien que le he dedicado mucho tiempo a pensar estas cosas, siempre es útil la pregunta, siempre. Entonces, se la hayan hecho o no se la hayan hecho, la invitación es a que aprovechen que están aquí para volvérsela a hacer y evolucionar su propia manera de estar
abordando la modificabilidad y la multiplicidad de la inteligencia. Ahora, estábamos hablando que el modelo educativo depende del modelo mental que tenemos respecto al aprendizaje y la inteligencia, pero también del contexto al cual pretende servir. Esta es una tercera característica que, de las muchas que podríamos resaltar, nos parece crucial. El contexto, queriendo decir dónde estás, para qué sirve lo que estás aprendiendo, dónde lo aplicas o dónde lo puedes aplicar en el futuro. Lo que podemos llamar la contextualización educativa o la educación contextualizada es una innovación crucial para poder conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Por supuesto, en la UMA, como nuestro interés es lo socioambiental, pues esto se vuelve algo muy importante dentro de nuestra investigación y nuestros procesos pedagógicos. Cómo contextualizamos la educación para que sea pertinente, porque si no está contextualizada, en realidad no es pertinente, está lejos. Me están hablando de cosas que no sé, si yo vivo en un ámbito rural y me están dando ejemplos de la ciudad o viceversa, pues el aprendizaje parece que es algo que no me sirve en mi vida cotidiana. Entonces, el contextualizarlo es una innovación crucial. Requiere, por supuesto, bastante pensarlo y trabajar. Y con esto nos quiero llevar a lo que estaba en el subtexto de nuestra presentación, que es, ¿cuál es el contexto general del siglo XXI? Si vamos a hablar de la innovación educativa para el siglo XXI, entonces nuestro contexto es el siglo XXI. Entonces vamos a explorarlo un poquito. Lo primero es esta idea que no sé si algunos de ustedes hayan escuchado del mundo VUCA, por sus siglas en inglés, que es una descripción de este mundo del siglo XXI, ¿no? Un mundo excepcionalmente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y hay que tomar en cuenta que ese es el contexto para el cual estamos educando. Este es el futuro, no dentro de 20 años, no, esto es ya el presente, pero todas las tendencias de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad están solamente fortaleciéndose hacia el futuro. Esto es algo que hay que tomar en cuenta. Y aunque eso da un poco de miedo, también hay cosas muy positivas. Hay un enorme potencial, un potencial sin precedente en este momento para la colaboración y la innovación. Entonces, todas estas características, lo VUCA y la colaboración y la innovación, son un contexto muy general del siglo XXI. Pero vamos a hablar ahora de cosas un poquito más particulares. Esta investigación, les vamos a compartir la presentación, entonces van a poder buscarla si les interesa. Es una investigación que pueden bajar gratis, extremadamente bien hecha, Habilidades del Futuro, está ahorita solo en inglés, pero es una investigación no sé, tiene por lo menos 45 personas participando en investigar esta pregunta: ¿cuáles son las habilidades para el futuro? ¿Cómo le vamos a hacer para prosperar en un mundo, en el nuevo mundo complejo? Y plantea esta investigación ciertas tendencias clave para el siglo XXI. Dentro de lo tecnológico, dos: la digitalización y la automatización y la robotización. Es decir, la idea de que, como ya estamos viendo claramente, pues cada vez más los procesos se van a volver digitales. El COVID solo vino a meterle mucha leña al fuego en ese sentido, a sustituir lo presencial por lo digital. Y por otro lado, la posibilidad cada vez también más presente de automatizar procesos y de robotizarlos de manera que se sustituyan humanos por máquinas, por robots, por inteligencia artificial. Eso es un contexto que vamos a tener en el siglo XXI desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista tecnosocial, hay un tema de globalización, que es una tendencia, por supuesto, clara de la posibilidad de conectarnos gracias al Internet y a las comunicaciones a través de todo el mundo. No es que todas las personas del planeta tengan la posibilidad de conectar, pero cada vez esto aumenta. Y la otra tendencia tecnosocial es la ecologización, cosa que me dio muchísimo gusto leer, por supuesto, desde la perspectiva de la Universidad del Medio Ambiente, y es esta idea que la preocupación por la ecología o por el medio ambiente es una tendencia clave del siglo XXI. Luego están las tendencias sociales, donde tenemos 4 importantes. La longevidad, el hecho de que cada vez vamos a vivir más. Ahorita hay predicciones que en 10 años, 15 años podemos estar ya pegándole al promedio de los 100 años, lo cual pues
sí es un contexto distinto. La incorporación de la mujer la incorporación total de la mujer a la fuerza laboral, esto ha ido incrementando, pero en este siglo eso parece una tendencia clara. La urbanización, es decir, el movimiento de la población de lo rural hacia lo urbano y en donde la mayoría de la población humana esté localizada en contextos urbanos, y esta idea de la sociedad de redes, es decir, no estamos hablando de la globalización, sino el hecho de que nuestras sociedades ya se conciban como sociedades de redes. Y como metatendencia está la idea de la aceleración del cambio, es decir, en todas estas tendencias hay una metatendencia que es que el cambio cada vez está siendo más rápido. Un dato en particular que me parece interesante es esto. El 90% de los datos que tenemos en este momento a nivel humanidad, datos cuantificables, se han creado en los últimos 2 años. Es decir, en los últimos, de hecho, piensen en estos 2 datos. El 50% del crecimiento se ha dado en la última década, del 2010 al 2020. O sea, del 2010 al 2020 ha crecido 50 veces la base de datos que tenemos ahorita. Y lo más impresionante es que el 90% de estos datos se han creado en los últimos 2 años. Estamos hablando de 2018 a 2020, 90% de los datos, o sea, realmente es una cosa muy impresionante. Por supuesto, como ya lo sabemos, las redes sociales están recogiendo muchísimos datos, como nunca antes habíamos recogido datos. Esto no estoy diciendo que sea bueno, estoy nada más diciendo que la aceleración del cambio, en particular en términos de la cantidad de información que tenemos, es particularmente interesante. En este contexto, con estas características, la UNESCO desde el 2017 está impulsando esta idea de las habilidades del siglo XXI, así las llaman, las habilidades del siglo XXI. Y estas habilidades están centradas en la capacidad que tienen las personas de relacionarse con sí mismas, con los demás y con el entorno. Y en el 2017, cuando la UNESCO sacó esta idea en una reunión que hubo en Buenos Aires, en Argentina, se reconoció en el mismo documento que la mayoría de las escuelas y las universidades no estaban desarrollando este tipo de habilidades y que, por lo tanto, había que concentrarse, enfocarse en desarrollar estas habilidades que eran las cruciales para el siglo XXI. Las habilidades, repito, que tienen que ver con la conexión con uno, con nosotros y con el entorno. Por arriba de lo disciplinario, por arriba de lo técnico, estas. Y entonces, pues ha habido esta invitación desde entonces, es algo por supuesto muy reciente, hace 3 años, para que diferentes organizaciones, investigadores y pedagogos y investigadores y interesados en general empiecen a proponer cuáles son las habilidades específicas que podríamos poner en esta cajita, esta idea de las habilidades del siglo XXI. Por supuesto, pues hay distintos acercamientos y perspectivas. El acercamiento a la propuesta que específicamente presenta este estudio de las habilidades del futuro, que como les decía me parece muy comprensivo y lleno de infografías, muy accesible. Tiene el problema que está en español, pero lo están ya traduciendo a varios idiomas, así que en la página ya verán pronto cuando esté disponible en español. Y propone específicamente estas 7. O sea, no estoy haciendo una síntesis de una gran lista, no, ellos dicen solo estas 7, o sea, las más importantes, sí, de la investigación que se hizo, preguntándole a muchísimas personas y organizaciones esta pregunta de cuáles serían las habilidades cruciales para el siglo XXI en relación a esta idea de conexión con uno, con otros y con el entorno, se sacaron estas 7. Concentración y manejo de la atención, ¿no? Esto es crucial porque ahora con todo el tema digital y las redes y las distracciones, la habilidad de concentrarse va a ser una habilidad difícil de desarrollar, como ya muchos de nosotros estamos viendo con nuestros jóvenes. La inteligencia emocional, como se mencionó hace ratito, el marco mental ecológico, la interculturalidad y la colaboración, el aprendizaje autodirigido, es decir, la capacidad de yo mismo poder dirigir mi propio aprendizaje, la creatividad y la alfabetización digital. Este es otro modelo conocido como el modelo de las 5
habilidades para el siglo XXI, que son la colaboración, la creatividad, el pensamiento informático y la resolución de problemas. Todo ello dentro del pensamiento crítico. Este modelo se le conoce como el modelo de la corresolución tecnocreativa de problemas, que es esta estrella que ven al centro, que es donde se conjuntan todas estas distintas habilidades. Y lo que es muy interesante de este modelo, y por eso elegí compartírselos hoy, es esta idea de que el pensamiento crítico es lo que engloba todo lo demás. Y hay una razón por la cual la habilidad del pensamiento crítico está siendo crucial dentro de las habilidades del siglo XXI. Y tiene que ver precisamente con la cantidad de información que estamos manejando y que en este momento ya no es tan útil como lo era hace 20 años el saber, digamos, el tener conocimiento en tu cabeza, porque ahorita el conocimiento está por todos lados, ¿no? Sacas un celular y le preguntas a Google y puedes tener un conocimiento inmediato. Lo que sí está siendo muy difícil es discernir el conocimiento fundamentado del conocimiento no fundamentado, como muchos de ustedes seguramente ya han estado leyendo, escuchando y preocupándose es por este problema de la información falsa, que va de la mano con la libertad de expresión. A mí la peor solución que veo para decir, no, el problema de la solución falsa es que necesitamos un gobierno que decida qué es verdadero y qué es falso, y entonces ya no deje que nadie publique lo falso, o peor aún, que Google o que Twitter o que Facebook decidan, o YouTube, decidan qué es verdadero y qué es falso, y entonces sean ellos quienes decidan qué publican y qué no publican. Eso sería terrible, sería una dictadura total de algunos criterios para decidir qué es verdadero y qué es falso. Y desde una habilidad del siglo XXI parece muchísimo más interesante participar en un movimiento ciudadano democrático activo, alrededor de que la habilidad que necesitamos es el pensamiento crítico, que haya libertad de expresión, que se pueda decir lo que las diferentes personas quieran decir, pero que nos estemos entrenando de entrada en la escuela desde el kinder a qué quiere decir hacer preguntas, qué quiere decir tener un escepticismo fundamentado y ético. Entonces, por esto el pensamiento crítico empieza a ser la habilidad englobadora. Otro modelo que es bastante conocido en relación a la respuesta a la invitación de la UNESCO a definir habilidades del siglo XXI es este de las 4 Cs. La comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico y la creatividad, ¿no? Entonces, este es un modelo que todavía lo reduce más, ¿no? Entonces, les presenté primero un modelo de 7, luego un modelo de 5, este es un modelo de 4. Comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad. Y el hablarles de modelos tiene que ver con que estos modelos lo que están proponiendo es, si en nuestros procesos de aprendizaje, en nuestros procesos educativos, queremos desarrollar habilidades del siglo XXI, entonces nos tenemos que asegurar que estemos desarrollando estas habilidades. Y esto por arriba de el estar desarrollando, por ejemplo, habilidades disciplinarias o técnicas. Estas son habilidades transversales. Entonces, de alguna manera, podemos reconocer aquí un camino, tal vez esto les haga sentido, espero que así sea, en donde pasamos de un propósito educativo, digamos, en el siglo XIX, de transferencia de conocimiento, ¿no? De acumular conocimiento, de saber, a un paradigma muy reconocido en el siglo XX de desarrollo de competencias, ¿no? Ahora lo que nos importa es hacer, que se aplique, que no nada más sea teórico. Y ahora la visión para el siglo XXI tiene que ver con el ser. Estoy hablando del énfasis, no estoy diciendo que en el siglo XIX o en el siglo XX no hubiera también el hacer y el ser, ¿no? Y es muy conocido este modelo del aprender el saber hacer y el saber ser. Lo que estoy hablando aquí es del énfasis, ¿no? El énfasis en el siglo XXI estuvo en el saber, el énfasis en el siglo XX en el hacer, en el mejor de los casos, y el énfasis en las habilidades del siglo XXI tiene que ver con el ser, porque todas estas habilidades que estamos mencionando tienen que ver con la persona, el que la persona sea creativa, el que sea colaborativa, el que pueda resolucionar problemas, el que tenga pensamiento crítico, el que sepa colaborar, que sepa comunicar, etc. Esto tiene que ver con quién eres. Entonces está cambiando el énfasis en este camino del saber al hacer, al ser. De alguna manera,
podemos verlo en este modelo que también presenta esta investigación de habilidades del futuro, en donde antes veíamos al centro de los procesos educativos lo que llamamos las habilidades duras, las capacidades técnicas y disciplinares. Y afuera, acompañando como complemento del proceso educativo, del proceso de aprendizaje, teníamos las habilidades suaves que tenían que ver con las capacidades personales. Incluso, como las nombramos, habilidades duras y habilidades suaves, ya hablan de esta concepción que lo importante, lo sólido, tenía que ver con las capacidades técnicas y disciplinares, y lo fluido y que podía estar o no estar, las suaves, eran las capacidades personales. Esta es esta visión como de Madrioshka, ¿se acuerdan estas muñecas rusas que se meten unas adentro de otra? Esta sería esta visión de las capacidades. Y ahora, no solo se cambia el orden, sino que aparecen unas nuevas. Entonces, ahora al centro están las capacidades suaves, las capacidades personales, esas se vuelven las más importantes. Después están las habilidades de interconexión disciplinaria y contextual, o sea, la habilidad de poder conectar disciplinas y poder conectar contextos. Y hasta afuera, digamos, el complemento de estas se vuelven las habilidades duras, que son las capacidades técnicas y disciplinares. Y me gustaría abrir el micrófono para ver si a algunos de ustedes les gustaría compartir ¿por qué dentro de este contexto que vimos del siglo XXI, con estas características de digitalización, automatización, desde el punto de vista técnico, las características de globalización y ecologización desde el punto de vista tecnosocial, y las características de longevidad, mayor participación de la mujer, de la urbanización y de las sociedades en redes, además de esta metatendencia del cambio acelerado, en ese contexto, ¿por qué les parece o no pertinente esta propuesta de que las habilidades del siglo XXI, las centrales, sean las capacidades personales, después las de interconexión y después las técnicas o disciplinares? ¿Qué opinan? Hola, Hola. Miguel. Pues, a ver, a mí me parece importante tomar en cuenta que, pues, que es un esquema y que finalmente no va una como después de la otra. Es difícil concebirlo así porque normalmente estamos habituados a así poner las cosas de manera lineal, ¿no? Aún el esquema así concéntrico con esta circularidad, pues nos va indicando que hay algo ahí como al corazón, pues apostando porque lo importante antes de una capacidad técnica de manejo de, no sé, una app, ¿no? Pensemos en algo muy específico. Es muy importante la creatividad que uno tiene para manejar esa app, como para manejar un martillo o como para caminar en la calle, ¿no? Y cuidarse del medio, ¿no? Entonces, me imagino que va un poco por ahí, ¿no? Lo crucial es lo que tiene uno, ¿no? Lo que tiene uno dentro, luego es que se expresa ya para poder generar esas interrelaciones con el contexto y a nivel técnico. Oye, Miguel, ¿y tú cómo ves la diferencia entre por qué esto es particularmente relevante ahora? Digo, parecería que ha sido relevante siempre. El ejemplo que das con el martillo, que puede ser un ejemplo de hace 2 siglos, es tan relevante como el ejemplo que das de la app. Entonces, ¿qué cambia dentro del contexto? ¿Qué cambio ves tú dentro del contexto en donde esto se hace particularmente importante en relación a otros momentos de nuestra historia? Pues uno de los rasgos quizá del cambio que se me viene a la mente es la fusión de las cosas, ¿no? La fusión, como si ahora tuviéramos más conciencia que no hay tanta separación, ¿no? Entre la persona y el martillo y entre la aplicación con las posibilidades creativas que nos da, porque también una aplicación en términos técnicos estimula nuestra misma creatividad, como que hay un flujo constante, ¿no? Cíclico, circular entre pues, nosotros y el entorno, como que somos parte de él. Obviamente va en oposición a esta lógica
cartesiana, ¿no? De sujeto-objeto, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Sí, me parece muy interesante lo que dijiste ahorita de la fusión. ¿No? Como todo este medio digital, virtual, efectivamente creo que nos está haciendo, estamos teniendo percepciones más fluidas respecto a la integración entre sujeto y objeto. Norma, ¿qué opinas? Gracias, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Mira, a mí me hace muchísimo sentido esta imagen de la muñeca rusa. Para mí lo verde son estas habilidades que tú adquieres, tienes, desarrollas con el entrenamiento, ¿no? Inclusive algunas innatas, algunas destrezas innatas, pero son cosas con las que tú cuentas para hacerle frente a la realidad, al mundo, a lo que se necesita. Las habilidades de interconexión disciplinaria y contextual me parecen un tanto más en este plano del ser humano, como más de emociones, de tus capacidades justamente para relacionarte, como tú bien lo decías, con el medio ambiente, con las demás personas y con uno, hasta ahí. Y para mí la parte roja es lo esencial del ser humano. Y en tu pregunta de el para qué es importante esta habilidad suave de las capacidades personales, es porque creo que el mundo hoy no es, obviamente nunca va a ser el mismo de antes, pero creo que justamente en este momento, como tú comentabas, lo que nos ha traído el coronavirus, etcétera, es para mí el coronavirus un símbolo del estado de emergencia en que se encuentra el mundo en todas sus dimensiones, llámese económica, política, social, incluyendo ahí la salud, pero principalmente la ambiental. Entonces, en estas capacidades personales esenciales es donde nos llama a nuestro conocimiento de nosotros mismos, a apelar a lo que tú tanto has mencionado y que para mí es esencial, el pensamiento crítico que te hace inclusive evaluarte a ti mismo, desarrollar tu conciencia moral y tu ética para hacerle frente a las emergencias del mundo, para cambiar la forma de hacer economía en el mundo, no destruyendo el planeta, no destruyendo animales, no destruyendo a los demás. Me refiero que no seamos una sociedad inequitativa, no hablo nada más de México, sino del mundo. Para mí es muy, muy hermosa esta imagen, porque para mí es el ser humano con sus capas con lo que cuenta y lo que él es en el fondo. Muchas gracias, Norma. Y estoy leyendo, Ana dice, con estas habilidades integrales el individuo es capaz de resolver las diferentes dificultades a las que se enfrenta, sobre todo en un ambiente tan cambiante. Y ahorita quiero entrar justamente a este tema del ambiente tan cambiante. Pero, Carlos, compártenos. ¿Tú qué Hola, opinas? ¿qué tal, Verónica? Pues mira, fíjate que yo lo veo por dos lados y tal vez voy a coincidir con lo que han mencionado hasta ahora nuestros colegas, ¿no? La primera es justo hace rato, en una reunión con un cliente, hablábamos de que en una época, por ejemplo, tan digital como la que estamos viviendo ahora, aquello que nos haga más humanos va a ser una ventaja competitiva, ¿no? Y hablando de humanidad, creo que hablamos entonces de estas habilidades suaves, entre otras, ¿no? La habilidad de ser compasivo, la habilidad de tener empatía, la habilidad de poder colaborar, ¿no? Estas habilidades suaves que nos hacen muy humanos creo que van a ser en adelante, porque estamos entrando a otro estadio en donde la digitalidad ya no va para atrás, ¿no? Al contrario, y muchas cosas van a cambiar. Eso nos va a dar una ventaja también competitiva, ¿no? Y tenemos que aprender a desarrollar eso que por mucho tiempo, como lo dijiste, en anteriores fases, el saber y el hacer eran fundamentales, ¿no? O eran los objetivos. Ahora también creo que tenemos que aprender a sentir también, ¿no? Tenemos que aprender a conectar con otras dimensiones del ser que nos ayudan a ir a otro nivel, ¿no? Y por otra parte, conectando con el comentario anterior, yo trabajo en un centro de innovación social y una de las cosas que tratamos de dejar
en la mente de nuestros emprendedores sociales, de nuestros agentes de cambio, la mayoría de ellos estudiantes, es no porque puedas innovar en algo, se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Durante mucho tiempo hemos buscado la disrupción y la innovación a costa de lo que sea, y muchas veces ese a costa de lo que sea termina siendo el ecosistema, termina siendo el ambiente, termina siendo la calidad de vida, y mucho de esto es porque nos enfocamos en habilidades duras y de interconexión disciplinarias y contextuales, y se nos olvidaban las capacidades personales, ¿no? También de desarrollar la ética, de desarrollar otra vez la compasión, la justicia, el pensamiento crítico, ¿no? Y creo que estamos en momentos, ya ni siquiera vale la pena entrar en mucho detalle de un cambio que nos está pidiendo una nueva forma de educar, ¿no? Y de pensar, y por lo tanto de actuar, ¿no? Entonces yo creo que por eso también este modelo que muestras tiene razona mucho con lo que estoy viviendo también yo, ¿no? Y con lo que tratamos de desarrollar en clientes y en estudiantes con los que interactuamos. Muchas gracias, Carlos. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo o que tenga una crítica, que le parece que este orden de alguna manera no es pertinente o no es útil? Precisamente Hola, buenas noches. ir en contra, digamos así. Buenas noches, Denise. Ay, perdón. Compártenos, Bueno, Denise. sí. Bueno, a mí me gustaría dar mi opinión. Yo soy profesora y para mí es muy importante este tipo de habilidad, de las habilidades suaves, ¿no? Sobre todo porque con esta nueva modalidad digital tenemos algo muy importante, ¿no? El que puede ser nuestro espejo. ¿A qué me refiero con que puede ser nuestro espejo? Que nosotros podemos observarnos, ¿no? El simple hecho de prender la cámara y estar en compañía de todos nuestros alumnos, pues nos muestra cómo es que nos vemos ante ellos, ¿no? Cómo es que nos expresamos, cómo es que nos ven, ¿no? Porque muchas veces el estar enfrente de un grupo, pues a lo mejor es fácil para algunos, difícil para otros, pero nunca vemos cómo es que tenemos esta comunicación no verbal, ¿no? De repente, tal vez una sola expresión que tengamos o puede hacer que ellos en este contexto de la habilidad suave, ¿no? Me ha tocado ver muchos alumnos que son muy tímidos, ¿no? De repente les cuesta mucho trabajo preguntar si tienen alguna duda. Y he trabajado mucho en ese sentido porque es muy importante, bueno, para mí es muy importante, porque muchas veces por el hecho de no preguntar o por no quedar en ridículo, se quedan callados, ¿no? Y se quedan con la duda y así se van, así toda la vida, y no nada más en el sentido de la escuela, ¿no? Me refiero en todos los sentidos ya en una preparación más adelante, es el mejor me quedo callado, no hablo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante este sentido, sobre todo porque es la inteligencia emocional, ¿no? La que hay que trabajar mucho y que de repente no esté, ay, es que no me quiero escuchar, pero en este gobierno o con esta educación que manejamos en las escuelas en México, pues es algo muy difícil, ¿no? Porque el hecho de que los profesores que se ponen al frente de un grupo ni siquiera se aprenden el nombre de sus alumnos, ¿no? Y para mí es importante porque es algo más personal, ¿no? El decir, a ver, te ubico, sé quién eres, sé qué es lo que manejas, sé cuál es tu debilidad también. El decir, no, yo nada más voy a dar clase y no me interesa lo demás. Entonces, ¿a dónde queda todo lo demás, no? Y es para mí importante, ¿no? Manejar este sentido. Por eso me parece que es un buen modelo. Muchas gracias, Denise. Y efectivamente, como escribía Julieta, el modelo no está diciendo que no hay que desarrollar las habilidades duras, nada más está invirtiendo el orden de prioridad, de importancia, pero también, digamos, de construcción, ¿no? Entonces,
el realmente desarrollar procesos de aprendizaje y modelos educativos que atiendan este orden es un gran reto. Es un gran reto de entrada porque como estamos en transicionando hacia esto, todavía para muchas personas esto no tiene sentido y el que, por ejemplo, yo les platico un poco de la experiencia en la UMA, donde pues lo que tenemos ahora son posgrados, ¿no? Abrimos nuestra primera licenciatura en un año. Entonces llevamos 10 años con posgrados. Y los estudiantes de los posgrados vienen y encuentran que el 70% del tiempo sí está dedicado a digamos, las habilidades duras, pero el 30%, que es muchísimo, está destinado a las habilidades suaves. Y dentro de las disciplinarias, la mitad tiene que ver con habilidades de interconexión, ¿no? Entonces, sobre todo en términos del desarrollo personal, para muchas personas es muy extraño que llegues a la universidad o llegues a un posgrado a tratar de desarrollar, por ejemplo, tu pensamiento ético, ¿no? A trabajar sobre ti mismo, a conocerte a ti mismo. Y hay todo un proceso, toda una transición respecto a la comprensión de esta educación integral realmente, ¿no? Porque educación integral no es tener la clase de música o la clase de deportes si eso no está integrado con lo demás y no tiene sentido con lo demás, ¿no? Entonces, el volver este modelo algo vivo, algo real, algo experiencial, además de que, bueno, me parece que es sumamente divertido y sumamente gratificante, también encuentro que es retador. Y quería hacerles esta pregunta porque, bueno, me gustó mucho, por ejemplo, el resumen que puso Ana en el chat, a ver si lo encuentro, en relación a esta idea de la humanidad, ¿no? Que el que nosotros tengamos las habilidades suaves o personales al centro, tiene que ver, era Grace Saavedra que había puesto esto. Desde mi punto de vista, dice Grace, desde mi punto de vista surge por la deshumanización del mundo. Al considerar al ser, se considera su humanidad y encuentra su lugar en el mundo. Entonces, este argumento, que creo que todos los que hemos hablado estamos de acuerdo con él, tiene que ver con algo que no necesariamente tiene que ver con el siglo XXI, porque tiene que ver con la humanidad. O sea, esto siempre era cierto, ¿no? Faltó el haber tenido esta atención desde el principio en la educación. Entonces, eso es algo que ha faltado desde siempre. Pero luego, Carlos mencionó esta idea que me encantó como lo dijo, de hacernos competitivos. Fíjense, esta es una idea distinta del tema de, como lo mencionaba Grace, digamos, de la humanidad, sino si vamos a entrar en una época en donde vamos a competir con robots para nuestros empleos, ¿qué es lo que nos hace distintos a los robots? Pues justamente las capacidades personales, la inteligencia emocional, la posibilidad de interacción social, todo lo que difícilmente puede hacer un logaritmo, ¿no? Ahí, como dijo Carlos, está nuestra competencia, nuestra diferencia competitiva. Entonces, en términos específicamente del siglo XXI, esto ya tomó otro tornasol, no solo el de siempre, el de que siempre debió haber, desde mi punto de vista, esto siempre debió haber estado al centro, porque como todos ustedes dijeron, esto tiene que ver con quiénes somos y cómo podemos aplicar nuestros conocimientos de una manera pertinente, ética, consciente, etcétera. Pero ahora también tiene que ver con el contexto incluso laboral del futuro, ¿no? En donde nuestras habilidades como personas es lo que más va a valer. Es decir, el que tú puedas colaborar, seas creativo, seas empático, va a ser, y seas alguien talentoso en estas habilidades, va a ser muy valioso en el futuro, porque un montón de otras cosas como ordenar y categorizar lo van a hacer robots y computadoras, no humanos. Entonces, lo que quiero es enriquecerles la perspectiva de por qué este modelo es pertinente. Y de hecho, lo que quiero es regresarme un poquito, muy brevemente, a estas características. ¿Por qué es tan importante la colaboración? Porque si vamos a vivir en un futuro en donde estamos globalizados, en donde la información está fluyendo alrededor del mundo, pues las personas que sepan colaborar y que además sean creativas, van a tener un potencial de innovación enorme. Hablando de ventajas competitivas, es una ventaja gigante, ¿no? Entonces,
otra vez, no solo colaborar está lindo y es útil para nosotros como seres humanos. Otra vez los quiero regresar a que hay un contexto del siglo XXI. ¿Por qué colaborar es tan importante? No porque sea buena onda, es que si no sabes colaborar, vivir en un mundo globalizado va a significar que estás fuera de la jugada, porque no puedes innovar con otros, porque no puedes hacer trabajos en equipo, y los que sí lo sepan son los que van a poder estar desarrollándose en el mundo con más facilidad. La ecologización, ahorita muy impulsada por todo el tema del COVID, también tiene mucho que ver con estas habilidades de interconexión, ¿no? Entonces, de nuevo, mi intención aquí es que regresen este modelo a su pertinencia dentro del siglo XXI. Toda esta idea de que vivamos más tiempo, de que tengamos sociedades en redes, de que aumente la urbanización, tiene también muchísimo que ver con estas listas de habilidades, ¿no? Fíjense en esta. Interculturalidad, o sea, más allá de la colaboración, ¿qué habilidades tienes para comunicarte entre culturas? ¿Qué habilidad tienes de aprendizaje autodirigido? Y no sé si haya alguna persona que pueda contestar este acertijo. Específicamente, ¿por qué? Porque hay una razón específica. ¿Por qué en el siglo XXI, con estas características que acabamos de ver, se vuelve tan importante el que tú puedas aprender solo, que no necesites toda una institución educativa, sino que te puedas autodirigir en tu aprendizaje? ¿Por qué? Hora de jugar, acertijo. Norma. Muchas gracias. Yo creo que es que justamente al tener acceso a tanta información, un niño, por ejemplo, uno como padre no le puede controlar totalmente eso. Entonces, el niño tiene que tener justamente obviamente a su edad, pero este pensamiento crítico para evaluar qué es lo válido, lo certero, lo valioso y qué no. O sea, para discernir y de alguna manera descartar lo que no es valioso para ti. De acuerdo, gracias, Norma. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta al acertijo? ¿Distinta de esta? O sea, totalmente distinta al pensamiento crítico. Diferente. Julián. Hola, pues yo creería que este tema del aprendizaje autodirigido se vuelve una gran habilidad basado en que como está en toda una transformación justo el modelo educativo y en donde el movimiento del proceso de conocimiento es mucho más rápido, ¿no? Justo, ¿no? Estaba hoy en un foro justo de transformación digital y justo eso, ¿no? La verdad es que pues, las universidades y esto tendrán que jugar ese rol, puesto que vamos un paso, ¿no? Ahora sí que va mucho más adelante, los planes de estudio ya se hacen, ¿no? Pues se tienen que estar reconfigurando, pues si no, cada mes, cada X meses, ¿no? Entonces creo que esa velocidad con la cual se está moviendo, creo que la habilidad ¿no? Este aprendizaje autodirigido, pues se vuelve una gran, ¿no? Un gran factor en ese punto. Entonces, pues bueno, creo que la adaptabilidad a la tecnología para el aprendizaje y la capacidad para llevarlo a cabo se vuelve algo primordial. Gracias. A ti, Julián. Pues efectivamente, ¿no? Es esta combinación entre lo que dijeron Norma y Julián, pero en particular quiero enfatizar esto que dijo Julián porque no lo hemos mencionado y que tiene que ver efectivamente con la obsolescencia. Si la aceleración del cambio es la metatendencia, es decir, la tendencia transversal por arriba de todas las tendencias, justo lo que va a pasar es que muy rápido el conocimiento que adquirimos se va a volver obsoleto, no pertinente, inútil, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no sabes aprender por ti mismo, no vas a poder estar respondiendo y adaptándote con la velocidad que tu contexto lo va a pedir. Por lo tanto, hoy se vuelve pertinente el que podamos tener procesos de aprendizaje que nos ayuden a aprender otra vez, no porque aprender a aprender siempre ha sido lindo, siempre ha sido bueno, siempre ha sido pertinente. Ser un ser humano y no saber aprender, pues es perder
todo un mundo fantástico de autonomía en nuestro autodiseño personal. Pero aquí hay una razón distinta, otra vez, igualito que estábamos hablando hace ratito en relación a todo el tema de por qué poner lo personal al centro. No solo tiene que ver porque es pertinente como humanos, sino también porque es pertinente para el contexto del futuro que estamos pudiendo alcanzar a ver desde donde estamos ahorita. Si no enseñamos a nuestros estudiantes a aprender, a autodirigirse, que no es aprender a aprender, porque luego cuando decimos aprender a aprender, hay personas que creen que esto quiere decir aprender a estudiar. Y no, me estoy refiriendo a algo más profundo que tiene que ver con aprender a diseñarte tus propios procesos de aprendizaje. A decir, híjole, ya salió esto, no sé hacerlo, ¿cómo le hago para aprenderlo yo solo? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué videos tengo que ver? ¿Con quién tengo que hablar? ¿A quién entrevisto? ¿Qué tipo de prácticas tengo que desarrollar? ¿Cómo me lo enseño a mí mismo? Eso se vuelve una de las habilidades cruciales, está en casi todas estas listas. De hecho, la creatividad, efectivamente, como también decía Julián, tiene muchísimo que ver con esto. Entonces, mi intención es que vean este modelo desde estas dos perspectivas, desde la perspectiva de, bueno, esto es lo que tendríamos que haber hecho desde el día 1, y también desde la perspectiva de, bueno, sí, eso es cierto, pero se vuelve particularmente pertinente por esto que viene en el futuro, esto que se viene delineando con la digitalización, con la automatización, con la globalización, con la ecologización y muy importantemente con la velocidad. ¿Cómo estamos preparando a nuestros estudiantes ahora para estos retos del futuro? ¿Cómo los estamos preparando ahora para trabajos que todavía no sabemos que existen? O sea, cuando hablamos de velocidad, y les quiero regresar a lo alucinante que es esta gráfica, 90% de los datos que tenemos en este momento en los últimos 2 años, o sea, esto es que para mí es muy claro en términos de calibrar verdaderamente lo que estamos hablando con velocidad. O sea, nuestras licenciaturas en este momento están nada más alcanzando a ver cierto tipo de trabajos, pero esos trabajos en 5 o en 10 años pueden o no ser pertinentes o haber surgido otra serie de trabajos que nadie enseñó a nadie a hacer. Y por eso se vuelve tan crucial esta habilidad del aprendizaje autodirigido. Y hay muchísimo ya investigado alrededor. Hay metodologías, hay estudios, hay más de una metodología, ¿no? De metodologías para enseñar a otros cómo hacer aprendizaje autodirigido y metodologías para uno mismo enseñarse a aprender de manera autodirigida. Entonces, pues finalmente mi intención con esta plática pues era darles este contexto específico del futuro, hablando de la educación contextualizada. No es nada más contextualizarnos con el lugar en el que, o sea, con la persona que somos, con las personas con las que compartimos el espacio y con nuestro entorno, con el ambiente, con la ecología. También es conectarnos con el futuro, porque la educación siempre ha visto al pasado, al presente y al futuro. El futuro es parte del contexto que debemos de considerar en nuestros diseños educativos. Y es, en este momento, posiblemente de las innovaciones más importantes. En la UMA, y con esto termino, les comparto que estamos desde el 2009 explorando una universidad dirigida a agentes de cambio en estudios socioambientales, justamente explorando un modelo educativo que esté centrado en habilidades técnicas, personales y de interconexión, estas 3. Específicamente estamos explorando esto a través de que los estudiantes, hasta ahora solo estudiantes de maestría, lo hagan desarrollando proyectos en comunidades de práctica. Es decir, el juntar a personas, a maestrantes, a que vengan durante 2 años a desarrollar proyectos de su disciplina junto con otros, y si todos estamos desarrollando proyectos juntos, la posibilidad de aprendizaje en nuestra experiencia se potencia muchísimo. Y por eso le apostamos a esta específica combinación de procesos específicos de aprendizaje. El que el desarrollo personal sea parte del proceso, el que la docencia esté basada en diálogo, que es un poquito lo que experimentaron hoy, el que el aprendizaje sea colectivo, que no solo aprendas de tus profesores, pero que muy importantemente aprendas de tus compañeros, y eso se vuelve más fácil si estás en un proceso de aprendizaje basado en proyectos reales. Y los proyectos reales no tienen que ser enormes.
Tenemos también una preparatoria en la UMA, y en la prepa UMA los estudiantes hacen proyectos que pueden ser desde cómo poner un huerto en tu casa o en tu techo o en tu cocina, hasta cómo enseñarte a desarrollar objetos. O sea, puede ser algo muy chiquito, muy grande, como cómo aprender a tejer. O sea, tu proyecto puede ser cualquier cosa, pero lo que importa es que tú decidas, esto me interesa, esto me importa, quiero hacerlo, que lo hagas y que compartas con otros para que desarrolles el aprendizaje colectivo, el aprendizaje autodirigido, al mismo tiempo en algo muy real y no teórico, que es a través de proyectos. Y les comparto esto esperando que esto pueda ser tal vez inspirador para algunos de ustedes que estén diseñando procesos de aprendizaje. La idea de que en vez de tener materias haya procesos, de manera que no es la típica de proyectos 1, proyectos 2, proyectos 3, pero que en realidad no hay una historia, una narrativa clara de cómo lo que aprendiste en uno se está aplicando en el otro. Y no solo en una línea particular, por ejemplo, en un eje curricular, pero sino de todas las materias. Realmente, cómo las volvemos procesos, cómo las volvemos narrativas, cómo realmente, no nada más teóricamente en un papel descriptivo, sino en lo que está pasando de materia en materia, los estudiantes pueden tener la experiencia de conectar una con la otra. Y eso tiene que ver no solo con que haya procesos en vez de materias, sino de que el aprendizaje esté interconectado, o demos espacios a los estudiantes para interconectarnos, espacios para que piensen, oye, ¿cómo se conecta la materia A con la B con la C, o el proceso A con el B con el C? De lo que aprendiste este semestre, o esta semana, o en esta plática, ¿cómo se conectan tus aprendizajes? A veces somos buenos en identificar, aprendí esto y esto y esto, pero luego viene esta pregunta de segundo orden: ¿cómo se relacionan los aprendizajes? Porque siempre hay una relación. Si los aprendimos en el mismo momento, es porque están interconectados y solo necesitamos ese espacio de reflexión, solos o con otros, para identificar esas interconexiones. Entonces, bueno, pues espero que esto les haya sido inspirador, les haya dado una nueva perspectiva, y que este modelo de la muñeca rusa les acompañe en futuros diseños educativos. Y si quieren aprender esto junto con otras personas también interesadas en ello, pues los invitamos a la maestría en innovación educativa para la sostenibilidad de la Universidad del Medio Ambiente, de la cual Karina les dirá un par de cositas. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Victoria. Muy interesante. La verdad es que, bueno, lo que les quiero decir a todas las personas que nos acompañan es que justo estas conversaciones las tenemos cada vez que estamos rediseñando. Las tuvimos cuando iniciamos el proceso de diseño del modelo educativo de la UMA, y las vamos teniendo todos los ciclos anuales, porque evidentemente es muy importante para nosotros estar expectantes sobre las nuevas necesidades que ocurren e ir contextualizando precisamente nuestros procesos de diseño de situación de aprendizaje. Como les dijo Victoria, bueno, ahí está el link de nuestra maestría. Nosotros iniciamos una nueva generación en el 2021. Y bueno, ¿qué es importante que sepan? Que si te gusta estas reflexiones, si eres diseñador o si eres una consultora, un consultor en innovación educativa, te unas a nuestra comunidad de aprendizaje, porque estamos teniendo esta inmersión, estas reflexiones de una forma más profunda, de una forma más contextualizada, de una forma más intercultural. Entonces, por ejemplo, aquí en la maestría tendrás la oportunidad de abordar procesos desde la innovación educativa, educación para la sostenibilidad, mediación del aprendizaje, aprendizaje contextualizado, ruptura, aprendizaje, codiseño curricular, evaluación alternativa de la educación, comunidades de diálogo, comunidades dialógicas y de aprendizaje. Entonces, además de nuestros ejes de agencia de cambio y de proyectos, les invitamos a que entren a nuestro link. Si tienen alguna duda más puntual, también nos pueden escribir. Ahí en la página viene un correo de informes. Y bueno, pues nada, les estarán recibiendo algunos también correos de invitaciones a más conversatorios, a más clases magistrales, y nos interesaría mucho seguir contando con su experiencia para seguir fomentando un espacio
pensamiento colectivo y de inteligencia colectiva, y pues les deseo que tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos. Gracias, Victoria, nuevamente. Y bueno, pues seguimos en contacto. Saludos. Muchísimas gracias a todos, a Karina. Y ahorita con un poquito de tiempo vi algunas preguntas. Si se quedaron con algunas dudas, investíguenlas. Pensamiento crítico, aprendizaje autodirigido. ¿Qué es docencia como mediación? Es un proceso de aprendizaje bien, bien interesante. Estoy segura, Denise, que te va a interesar. Entonces, pues, que disfruten su noche y gracias por conectarse con la Universidad del Medio Ambiente. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.